Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esto es de 2 a 3 preguntas. Como ya es costumbre, tenemos invitados especiales, pero nadie tan especial como el de hoy. José Antonio El Tato Noriega. ¿Cómo estás, Tato? Hola, Dan. Bien, mucho gusto. Un gusto estar con ustedes y gracias por tus palabras, hombre. A la orden. Perfecto. Solo te digo, no sabes qué va a ser, pero al final de esta entrevista tenemos una sorpresa muy especial para ti que no te esperas. Así que vamos a ir pronto. Primero te presento a los invitados y a los expertos que te van a preguntar. Tenemos a Víctor Lonita, a Joe Ponce y a Alejandro González. En primera instancia vamos tranquilos, preguntas normales. Y si te parece, Tato, empezamos con la primera de Alejandro González. Claro que sí, adelante, un gusto saludarlos. Micrófono, Alex. ¿Qué tal, Tato? Muy buenas tardes. Alejandro González te saluda. Es interesante el hecho de que tú inicias prácticamente en el fútbol, en las fuerzas inferiores del América, pero tienes la oportunidad de debutar en Pumas. ¿Qué crees qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Le agarraste amor al América y te dolió debutar en Pumas? No sé, ¿te hubiera gustado debutar en algún otro equipo? No, fíjate que no, me siento muy contento de haber tenido la oportunidad de debutar en Pumas, de haber representado a la máxima casa de estudios, porque nunca fui americanista. Le tengo aprecio a esa institución porque, como bien dices, toda mi niñez, futbolísticamente hablando, estuvo muy ligada al América, pero nunca fue mi equipo. Yo le iba al Toluca, ni siquiera a los Pumas, le iba al Toluca porque mi padre le iba también a ese equipo, a los Diablos Rojos, a los Choriceros, como le queramos llamar, y yo lo heredé de él. Y el América era por un hecho de cercanía con la casa donde vivíamos, y luego el cambio a Pumas fue un cambio un poco más estratégico, es decir, mi papá, yo siendo todavía adolescente, decidió que ya que estaba yo enfocado a ser futbolista profesional y que parecía tener posibilidades, valía la pena cambiarme a Pumas donde había más oportunidades. Entonces, así fue la historia y no, aprecio por América toda la vida, pero por Pumas es un sentimiento mucho, mucho más fuerte. Tato, te saluda Víctor Lonita. Y cuando debutas en Pumas, te toca entrar en un equipo que por ese entonces era un verdadero equipazo. Luis García, Jorge Campos, Alberto García Aspe, muchísimos jugadores de mucho renombre. ¿Cómo fue para ti competir con ellos día tras día? Pues mira, lo que pasa es que no es de un momento a otro. Es decir, yo llego a los Pumas a los 15 años de edad y ya desde un año después, mejor dicho, que firmo mi contrato profesional a los 16, ya empiezo a tener convivencia con algunos de ellos. Ya a esos 16 años de edad, yo era compañero de Claudio, de Jorge, me refiero a Claudio Suárez, Jorge Campos, Roberto Medina, Luis García. Todos estábamos en esos momentos en lo que era la reserva profesional, lo que hoy en día en la estructura del fútbol mexicano se conoce como la sub-20. Entonces ya eran mis compañeros y hasta amigos, porque fueron muchos años de entrenar juntos, de convivir muchas horas, viajes, concentraciones, inclusive algunos de esos viajes al extranjero, pretemporadas. Y sí, los que son un poco mayores que nosotros, como Beto Aspe, como David Patiño, Adolfo Ríos, que aunque Adolfo ya no está el año que somos campeones, pues era el portero en aquellos entonces, pues son gente a la que vas conociendo una vez que te van incorporando a ese primer equipo, a veces nada más para un interescuadras o para un entrenamiento específico, para una pretemporada más adelante. Entonces, no es como que ya llegué y wow, voy a entrenar con gente que ya es conocida, porque aparte ellos tampoco eran conocidos en ese momento, ¿no? Lo que sí es cierto es que me siento muy afortunado
de haber empezado en un equipo con tan buenos jugadores que llegaron a ser estrellas nacionales y por supuesto les aprendí mucho y les tengo mucho aprecio y agradecimiento. Tato, buenas tardes, noches. Aquí Joe Ponce. Hola, Joe. Platicaba un poquito con mis amigos sobre la conversación que tendríamos hoy en día. Todos te recuerdan. Son como 10 años más grande que yo y pues eras todo un personaje, lo sigue siendo, pero antes en las canchas. Me dijeron que te preguntara, por favor, ¿qué se siente haber vestido los colores de Rayados y luego los de Tigres? Porque ha de ser muy complicado para un jugador vestir colores de equipos tan diferentes oponentes en gran manera. Así es, así es. Saludos a tus amigos que claramente deben ser 10 años o más grandes que tú para haberme visto jugar. Mira, me siento nuevamente muy agradecido con ambas instituciones, porque uno tiene que ser agradecido en la vida con la gente que te da oportunidades y sobre todo, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero en este caso como profesional, que Rayados primero y luego Tigres me hayan abierto la puerta, es un halago para mí, siendo instituciones tan importantes. Ahora, tiene razón, es una situación rara, extraña, no tan común, y en ese sentido me siento pues altamente privilegiado, ¿no? Que Tigres, por ejemplo, me haya invitado después de haber jugado para Rayados 4 años, pues habla de que para ellos no debe haber sido sencillo tomar la decisión, porque invitar a un jugador que tuvo presencia en el rival de la ciudad, pues no es sencillo, y eso habla de que valoraban lo que yo podía aportarles y por eso se los agradezco mucho. Y es una situación personal y profesional bien atractiva, bien interesante, porque vives los dos entornos, ¿no? La forma de ser de la afición Rayada, la forma de ser de la afición Tigre, todo lo que involucra a la sociedad regiomontana, allá en Monterrey, a los medios de comunicación, que, wow, para ellos vaya que Tigres y Rayados y los clásicos entre ellos son todo un evento. Entonces, fue muy interesante haberlo vivido y te diría que, sin embargo, pues soy muy rayado, ¿no? Porque fueron 4 años de muchas vivencias muy bonitas, muy enriquecedoras, de mucho aprendizaje. También aprendizaje que tuve en Tigres, pero un aprendizaje de esos más difíciles, en donde las cosas no van bien, no fuimos exitosos en aquel año que yo estuve en Tigres, y de eso se aprende mucho también. Y sobre todo vivir el problema que hoy parece ilógico con Tigres, pero el problema de descenso, ¿no? Con el cuadro felino. Luego pasó Cruz Azul, justamente antes de que se coronaran campeones, ¿no? Y luego vino el otro equipo del norte, Santos Laguna. Supongo que ahí es quizás el primer lugar donde te sentiste muy, muy afianzado. ¿Estoy equivocado, Tato? Primero te haría una precisión, Dan. No me toca vivir el descenso con Tigres, al revés. A mí me toca jugar contra Tigres el descenso, que es vistiendo la camiseta de Monterrey. No, sí, lo que yo me refería era momentos complicados de Tigres, cuando se peleaba el descenso, cuando no se peleaban los primeros lugares, no el descenso como tal. No, la verdad es que no, ¿eh? Yo llego a Tigres ya en una época de bonanza, una época de un plantel muy, muy rico, y por eso el fracaso, porque ese Tigre estaba hecho para ser campeón. Imagínate, jugaba en aquel Tigres Jorge Campos, el Diablo Núñez, Luis Hernández, Siboldi, era un Ramón Ramírez, era un gran plantel, pero ya la cuestión del descenso había quedado atrás, ya era un plantel que veía hacia arriba, digámoslo así. Pero bueno, con esa precisión comentada, Dan, respondo tu pregunta en relación a si fue en Santos mi consolidación. Fíjate que mucha gente recuerda sobre todo mi paso por Santos y Morelia. Es muy probable que tenga que ver con que fue la última etapa de mi carrera, y pues entonces tendemos a recordar lo último, lo más reciente, y sobre todo en gente como yo, que pues ya se retiró hace tantos años, ¿no? Pero yo te diría que en Monterrey, muchos años atrás,
tuve momentos muy parecidos a los que la gente recuerda más frecuentemente, como los de Morelia, es decir, finales jugadas, yo jugando con, si me permiten decirlo, pues con mucho protagonismo en el sentido de anotar goles, de generar asistencias, de ser importante para el equipo. Me pasó ya con Monterrey, pero eso fue mucho tiempo antes y por eso a lo mejor la gente se acuerda más de la etapa final de Santos y Morelia que tú me das favor de recordar. Y justo eso es algo muy importante. La gente ahorita puede hablar ya de los últimos pasos, pero desde un inicio, desde tu debut, te tomaban como una promesa. O sea, eras el futuro de la selección mexicana, eras el futuro del fútbol mexicano por la capacidad tan grande que tenías en el medio campo. Y mi pregunta es, ¿cómo ves la situación actual de los jugadores? ¿Qué les hace falta para que a la mayoría los tomen como a ti te tomaron en ese entonces, como unas grandes promesas? No, bueno, pues te agradezco que hagas ese comentario. Sin embargo, a lo mejor quedé corto, ¿no? Porque a nivel de selección, la verdad es que mi participación no fue como yo hubiera querido. Eh, yo creo que tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos es que jugué en diferentes posiciones en el campo y eso tal vez hizo que no me afianzara en pasajes de mi carrera como un referente en el medio campo o un referente en la delantera o como central, lateral, porque jugué todas las posiciones. Pero contestando tu pregunta, yo creo que para cualquier joven futbolista hoy que tenga condiciones de nivel de selección nacional, pues la recomendación sería que se acaten, que lleven a cabo todo eso que se requiere para estar en el nivel óptimo de rendimiento, ¿no? Y me estoy refiriendo a la cuestión física que tan importante es en el fútbol, a la cuestión mental que hoy en día tiene muchísimas herramientas a la disposición de estos jóvenes, de estos chavos que pretenden llegar lo más alto posible, que se preparen, que aprendan, que sean disciplinados. El descanso es muy importante también, que sean, últimamente menciono mucho esta palabra que tal vez esté de moda en general, la resiliencia, ¿no? Es decir, que si tienen algún fracaso, algún tropiezo, no pasa nada, los tenemos todos y en todas las profesiones y hay que seguir batallando, luchando para conseguir los objetivos. Así es que básicamente por ahí debe de ir mi respuesta, porque aquel que tiene condiciones, si lleva a cabo todo esto, seguramente va a conseguir sus objetivos. Tato, regresando al tema selección, te toca un tema medio polémico rumbo a aquel mundial en el 2002 donde no te lleva Javier Aguirre. ¿Cómo viviste todo eso, todos esos momentos? Pues mira, afortunadamente yo ya era un jugador maduro, ya era un jugador veterano, experimentado al menos, tenía 32 años de edad. Eh, y eso tal vez me ayuda a cuando se da la lista final y no aparezco, me ayuda a manejarlo de buena forma. Es cierto que yo tenía ilusión de ir, es cierto que yo consideraba y sigo considerando después de muchos años y mucho análisis que debía haber sido llamado, pero también es cierto que estas decisiones son subjetivas, es decir, el entrenador primero tiene todo su derecho a llamar a quien considere que le va a ayudar más y segunda puede tener razón, eso nunca lo vamos a descubrir, ¿no? Porque no hay manera de contrastar una situación, el Mundial conmigo y sin mí. Pero lo importante es que yo me quedé tranquilo y esto puede ser mi mensaje. Me quedé tranquilo con que no estuvo en mí la posibilidad de ir. Yo creo que es frustrante cuando puedes conseguir un objetivo y tiene relación con la pregunta anterior que me hacía Alejandro. Cuando tú puedes llegar a algo y por culpa tuya, porque dejas de hacer algo en el camino, no lo consigues, es frustrante y debe ser difícil de superar, aunque hay que superarlo. Pero cuando no consigues ese objetivo por otros motivos,
que es mi caso, porque yo aquel mundial creo que hice todo lo que pude haber hecho. Te digo que era maduro, me cuidaba mucho, mi rendimiento fue destacado, hice una muy buena Copa Libertadores, era un mediocampista con gol, casi quedo campeón de goleo, quedé en segundo lugar en aquella Libertadores. En fin, no quedó en mí. No hay alguna cosa en la que yo me culpe de si hubiera hecho esto, seguramente me hubieran llamado. Entonces no tuve ninguna indisciplina. Entonces, bueno, eso me ayuda con el tiempo a estar tranquilo y a saber que, bueno, la vida es así. Me abrió otras puertas porque acabé yendo al Mundial como comentarista, me hicieron favor de invitarme y, bueno, me deja un aprendizaje, ¿no? Tato, hablabas en varias entrevistas acerca de que cuando llegaste a Morelia había muchos grupos ya consolidados, pequeños grupos dentro del equipo. ¿Cómo fue ese proceso de poder acoplarte y lograr tener una forma de juego pues muy buena? Lograron un campeonato, incluso el único que lamentablemente tuvo Morelia. Pero ¿cómo lograste consolidarte con tantos pequeños grupos dentro del mismo equipo? Mira, yo descubrí esos grupos ya estando en Morelia y lo he mencionado en otras entrevistas, porque tenemos la impresión de que un equipo de fútbol es campeón solamente cuando hay un gran grupo de amigos. Y yo he encontrado que no es cierto, que no es una constante. No estoy diciendo que no pueda ser, seguramente hay muchos casos en los que sí hay un grupo homogéneo y con gran relación entre todos sus eh, jugadores, entre todos sus componentes y llegan al objetivo. Pero yo te puedo decir que el campeonato que yo tuve en Pumas en aquel primer año de debut y este otro campeonato con Morelia, el grupo era sumamente heterogéneo, había personalidades muy diversas y por lo tanto estos subgrupos que tú me mencionas y me recuerdas. Lo que pasa es que a diferencia de lo que les comenté hace un rato que sucedía con Tigres, en donde también había subgrupos, no hubo en uno, en este caso en aquella experiencia con Tigres, la humildad de respetar al grupo en el que no estás, la gente que no son como tú y que no son por lo tanto tus amigos y con quienes sales a comer y con quienes platicas en el vestidor, pero respetarlos a los que son tus compañeros y que tienen el mismo objetivo que tú. La típica frase de vamos en el mismo barco, ¿no? Y el barco o se hunde o llega a destino. Y en Morelia sí fuimos capaces, fue un grupo muy maduro, muy inteligente, para darnos cuenta que aunque no todos éramos grandes amigos, sí éramos compañeros y que teníamos esa responsabilidad de conseguir objetivos. Y lo logramos, contrario a lo que te comento que me pasó en otras ocasiones. El título con Monarcas lo logras bajo el mando de Luis Fernando Tena, Tato. Pero en mi percepción, y quiero saber si estás de acuerdo conmigo o no, quien te sacó más jugo como futbolista fue Rubén Omar Romano. ¿Es eso cierto? Primero. Y segundo, ¿se le reconoce realmente a Romano lo que ha hecho por el fútbol mexicano? Qué interesantes preguntas. Mira, Dan, sobre lo de quién me sacó mucho jugo, no quisiera yo no quisiera equivocarme. Yo lo que te digo es que sí es verdad que aquel momento de la Libertadores y que no voy al Mundial y que la gente se manifiesta públicamente, sobre todo los medios de comunicación en cuanto a que yo debería de ir al Mundial, es con Romano al frente del equipo. Pero habíamos sido campeones con Luis Fernando. Es decir, en ambos casos, yo creo que tanto ellos como yo nos beneficiamos de este grupo de jugadores que le comentaba a Joe, que era muy maduro, que era muy inteligente, que tenía mucha personalidad y que por lo tanto con dos entrenadores diferentes logramos objetivos importantes. Lo que sí te puedo decir
es que son diferentes. Es decir, Luis Fernando es un entrenador muy cercano, que trata de ser muy humano, que ve más el aspecto mental, trata de ir a que el jugador esté contento y que a que el grupo se lleve bien. Y mediante eso, pues consigues algunas cosas, ¿no? O muchas cosas importantes. Luis Fernando ha tenido cualquier cantidad de éxitos en su carrera, y una de esas fue el campeonato con Morelia. Cuando él ya no está y más adelante viene Rubén, el equipo ya tenía estas virtudes de personalidad, de inteligencia, todo esto que les acabo de comentar, pero gana en cuestiones tácticas. Es decir, Rubén es un entrenador sumamente capaz en los aspectos tácticos. Le aprendí mucho. Siempre digo que el entrenador de mi carrera, a quien considero más balanceado en todos los aspectos, es Miguel Mejía Barón. Pero también siempre digo que el entrenador más capaz específicamente en lo táctico era Rubén. Entonces, Rubén llega a este equipo que ya tenía muchos valores y él le agrega esta cuestión táctica y por eso nos veíamos muy bien y tal vez por eso tu percepción de que con Rubén saqué ventaja, ¿no? Me favoreció. Es correcto y también considero tu otra pregunta acertada, es decir, Rubén no tiene el crédito que debería en el fútbol mexicano, porque si bien, y me puedo equivocar, no ganó un título, jugó muchas finales e hizo jugar muy bien a muchos equipos, así es que eso es muy valioso también. Sí, totalmente, y pocos tienen la dicha de ser reconocidos como el mejor equipo del mundo en una época específica, y ese Monarcas, por la International Board de Asociación de Estadística, fue el mejor equipo del mundo en una época. Imagínense, un equipo del fútbol mexicano. Queremos pasar a otra sección, Tato, que es la segunda vez que hacemos, y es muy divertida, o a nosotros nos parece muy divertida. Se llama Compras, Vendes o Lesionas. Te vamos a presentar grupos de 3 personas que tienen que ver contigo. El que sea responsable de esa sección te va a explicar por qué. Y obviamente es a manera de juego, ¿no? Tienes que escoger a alguien para comprar, es decir, que lo adquirieras, alguien para vender, es decir, que quien te desprendieras, y alguien para lesionar porque tiene algo que te duele a ti, ¿no? Entonces, esa es la idea. Así que vamos con el mismo orden que antes. Empezamos con Alejandro, que te va a presentar la primera tercia. Venga. Vamos a situarnos por aquel año de 1984, y por la sonrisa veo que ya más o menos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Una pequeña obra teatral, Timbiriche Vaselina. ¿A quién compras? ¿A quién vendes? ¿Y a quién lesionas? A ver, espero haber entendido. Está padrísima su idea, los felicito, qué divertido. Si entendí bien, a quien compro, con quien me quedo, pero sin lugar a dudas, es Benny, porque es mi amigo, porque es un tipazo, porque es un gran talento, y me quedo con él definitivamente. Okay. Lo de vender y lesionar me confundo un poco, porque no quisiera yo lesionar a nadie, pero me imagino estás obligado, Tato, estás obligado a lesionar a alguien. Estoy obligado. Wow, pero no quiero lesionar a una mujer, pero bueno, a ver, entendiendo el ejercicio, Eric, me siento más cercano a Eric, conviví más con él, siento que podríamos tener más cosas en común, así es que sería el que vendo y ay, qué feo se oye, lesiono a la pobre de Paulina, hombre, pero yo creo que estamos muy alejados en nuestras vidas y en nuestros conceptos, así es que pues, tendría que ser Paulina la lesionada. Ahora, por el siguiente, Tato, no es tanto con personas, sino con equipos de fútbol, el Atlético Morelia, el equipo de Monarcas, que son básicamente lo mismo, pero con diferente nombre, y el actual, el villano, como es el equipo de Mazatlán Fútbol Club. Este está muy fácil. A Monarcas lo compro, por supuesto. Atlético Morelia lo vendo. Y a Mazatlán lo lesiono, por supuesto. Muy, muy fácil. Clarita.
Oye, Tato, perdón que me meta tantito, pero estás vendiendo a Atlético Morelia. Eso no se oye muy bien, no es políticamente correcto hoy en día vender a Atlético Morelia. Pero Tienes razón, pero ¿qué le voy a hacer? Ya me pusieron una encrucijada. Listo, Tato. Aquella final que perdieron, aquellos cuartos de final, perdón, que perdieron contra el América, tenían una temporada impresionante, estuvieron a nada de sacar el resultado. Estos señores fueron protagonistas en el América. Pero bueno, hay que elegir a quién comprarías, a quién venderías y a quién lesionarías. Mira, en aquel partido que bien recuerdas, cuartos de final, Adolfo me hace una tajada de un alto nivel, tal vez, sí, arriba, tal vez hubiera sido uno de los goles no solamente más bonitos de mi carrera, sino de los más importantes, porque pudo haber aquel gol cambiado la historia y habernos generado ganar el partido e instalarnos en semifinales y quién sabe si nos hubieran parado porque el equipo jugaba muy bien. Entonces, sería muy fácil deshacerme de Adolfo, pero soy más humano que futbolista y Adolfo es un gran tipo, lo considero amigo, es una gran persona. No estoy diciendo que los demás no, pero es con el que más cercanía tuve. Entonces, me quedo con Adolfo sin lugar a dudas. Con Manolo, a Manolo lo vendo porque es un gran entrenador, pero ya no lo puedo comprar, ya no me dan ustedes presupuesto suficiente. Y a Reinaldo, pues lo tengo que vender porque pues, siempre fue mi rival y lo respeto mucho. Digo, lo tengo que lesionar porque fue mi rival, lo respeto mucho, pero bueno, no tenemos mucho en común, así es que ese sería mi orden. y aparte un par de patadas le tuviste que haber dado a Reinaldo Navia, así que tiene que ver un poco, porque a Ríos era difícil como portero. Así que vamos con la última tercia. Compañeros tuyos en ESPN los tres, ¿a quién compras, a quién vendes, a quién lesionas? Qué interesante, ¿eh? Veo que hacen su tarea, muy bien, los felicito, está muy, muy padre esto. A ver, aquí en cuestión de sensibilidad hay un empate ahí entre Mario Kempes y Barak Feber, porque son muy buenos amigos míos ambos, pero Barak se queda muy lejos, o sea, no tiene ni siquiera oportunidad de mención junto a Mario Kempes en relación al campeón del mundo y al ser humano bondadoso, porque Barak es muy mi amigo, pero es más marciano que ser humano. Así es que me quedo con Marito Kempes como compra, vendo a Barak, que se regrese a su planeta, y lesiono a Fernando Palomo. Muy bien, me parece perfecto. Eso nos lleva a regresar a vernos todos a la cara, porque vamos a empezar a hablar y a dar pie a tu faceta en los medios de comunicación. Ya hablamos de la parte de jugador, ya hicimos una transición y ahora pasamos a tu parte en los medios de comunicación. Así que Alejandro, adelante. Así es, una transición, quiero creer que muy pocos esperaban en ese entonces. Ahorita ya es más común ver a un futbolista que esté incursionando en los medios de comunicación. ¿Cómo adaptaste la vida de ser futbolista, entrenamientos, el ser muy disciplinado, el ser muy riguroso en tus entrenamientos a los medios de comunicación? ¿Qué te sirvió del fútbol que lo pudieras aplicar a tu carrera como periodista? Padre tu pregunta también. Tú lo mencionas, seguramente la disciplina, la responsabilidad, el saber que cuando estás haciendo algo y ese algo repercute públicamente, porque ambas profesiones son públicas, tanto la de futbolista como la de comentarista, pues tienes una alta responsabilidad y hay que ser consciente de eso. Entonces, si algo hice en ambas, fue tratar de estar preparado, más allá de que me habré equivocado muchas veces en ambas facetas, es porque somos seres humanos, pero normalmente traté de estar preparado, traté de ser responsable, traté de conocer a los equipos que tenía que comentar, a los jugadores, a las ligas, los reglamentos o las reglas de juego, empaparme, leer, escuchar, para tratar de cumplir
con algo muy importante que deberían de tener los medios y que a veces lo abandonamos, que es esa, vuelvo a lo mismo, esa responsabilidad de entretener, sí, pero educar e informar. Ya muchas veces nos olvidamos de estas últimas dos, educar e informar, porque se puede educar e informar entreteniendo y viceversa. Entonces, esa sería la analogía. En ambas traté de estar preparado y de ser profesional. Tato, ahora en tu faceta detrás del micrófono, ¿tuviste algún inconveniente con alguien por algo que hayas dicho o por algo por el estilo? ¿Te refieres a que algo que yo haya dicho públicamente haya afectado a alguien y entonces me hayan reclamado, por ejemplo? ¿Entiendo bien tu pregunta? Sí, No, no. Mira, tiene que ver mucho seguramente con que estos 10 años aproximadamente que ejercí la profesión de comentarista, me enfoqué, no por gusto personal, sino porque esa era la labor que me encomendó la empresa, a fútbol internacional. Yo vivo en Estados Unidos y normalmente mi trabajo estaba relacionado mucho con el fútbol europeo y en ocasiones sí con el fútbol mexicano, pero menos, y con el fútbol sudamericano también. Entonces, no estábamos tan presentes en el ojo del huracán, digámoslo así, si me permiten la expresión. Entonces, difícilmente había esa retroalimentación como sucede en otros medios y con otros comentaristas. Así es que no recuerdo algún momento que esto haya sucedido. Tato, tú estás ahí por tu gran trabajo que comenzaste desde que estabas en la cancha. Después te preparaste, como ya nos comentaste, y lograste estar en un espacio donde muchas personas, miles, millones de personas te escuchaban. Pero también hay personas que no están muy bien preparadas y aún así logran estar en esos lugares. ¿Crees que, o tú te encontraste con algunas personas que no merecían estar, sin nombres obviamente, en el medio? ¿Crees que hay personas que pudieran llegar en lugar de esas personas que quizá ahorita están ocupando esos lugares? Sí, sin duda sí. Primero esto va a ser subjetivo, ¿no? Porque va a ser mi criterio. Y si hubiera alguien más aquí sentado en esta silla y ustedes entrevistándolo, a lo mejor tendría en mente, a lo mejor la respuesta sería la misma, ¿no? Sí, pero como no vamos a dar nombres, tendrían en mente a otras personas. Es totalmente subjetivo. Pero yo lo que te digo es que, y quiero volver a eso, es que mi respuesta es en el sentido de que creo que en general los medios de comunicación, y no solamente los relacionados con el fútbol, sino a mí me cuesta mucho ya tenerle credibilidad a la gente que habla en la tele o en el radio o en las redes sociales. Estamos en una época en la que es muy fácil verter una opinión con la mano en la cintura, dices algo por YouTube o escribes un tweet y muchas de estas cosas son equivocadas. Y creo que los que estamos supuestamente más capacitados porque lo hacemos como profesión, no hemos puesto una barrera de decir, miren, aquí se hace bien, aquí todo lo que decimos tiene un sustento y está tratado o está tratando de ser apegado a la verdad, si es que esta existe, porque hay mucha subjetividad y hay ideologías y hay muchas cosas, pero por lo menos tratar de estar cerca de ello, no dejarte llevar por intereses o por simplezas o porque dices cosas que venden en vez de cosas que son ciertas o reales. Volvemos a lo que les decía hace un rato. Está bien que los medios de comunicación sean para entretener, está bien. Está bien que también los medios de comunicación sean una influencia, pero que no se nos olvide la cuestión ética. Educar e informar tienen que estar ahí siempre. Y para educar y para informar tienes que estar muy preparado y tener certezas sobre lo que hablas. Entonces, sí hay mucha gente que creo que deja que desear. Y fíjate, Tato, que tú estuviste en fuerzas básicas de un equipo
que era parte de una televisora y tu equipo por el que más te preguntamos era parte de la otra televisora, o sea, América y Monarcas, ¿no? ¿Qué tanto es eso un problema, ¿no? Que haya un interés mezclado entre el interés de informar del medio de comunicación, pero también el interés de promocionar equipos de fútbol. Pues podría serlo. Yo lo que te digo es que nunca lo experimenté, nunca, bueno, para Televisa no trabajé, simplemente, como bien dices, estuve en la escuela y Fuerzas Básicas de la América. Para TV Azteca trabajé como comentarista en aquel Mundial del 2002 y después fui directivo, bueno, también como jugador de Monarcas, pues eres empleado de alguna manera del grupo, ¿no? Y además luego fui directivo de Monarcas también. Nunca tuve una línea expresa de ir hacia algo radicalmente a favor de la empresa. Evidentemente todo el mundo cuida sus intereses, ¿no? Y si hay un tema de debate dentro de la federación, vamos a ponerlo, pues como directivo de Monarcas vas y manifiestas lo que conviene a tu equipo, pero nunca con intenciones, a mí no me tocó vivirlo, de desestabilizar, de hacer cosas realmente equivocadas, realmente incorrectas, de daño social o de ese tipo. Seguramente existen, pero no las experimenté afortunadamente. Te retiras como futbolista hasta cierta manera cuando tú quisiste. Nadie hasta el momento no han dado declaraciones, ni tú ni nadie, de que te lo impusieron. Te retiras prácticamente de los medios de comunicación porque tú así lo quisiste, 2 años que le quisiste meter más a la familia, a querer estar conviviendo en tu núcleo familiar. ¿Crees que estas 2 retiradas fueron en el momento más idóneo o te faltó un puntito ahí por acabar? Mira, hay diferencias. La de futbolista es correcto. Yo decidí retirarme y decidí retirarme porque me ofrecieron ser directivo. Yo tenía contrato vigente y podía seguir jugando y Monarcas Morelia, que era con quien tenía el contrato, me ofrecía continuar jugando, pero Santos Laguna me invita a trabajar como directivo y decidí tomarlo. Ahí te digo que si yo regresara el tiempo, mi decisión sería diferente. Yo seguiría jugando. Creo que me equivoqué. Pero es así y aprendí de mis equivocaciones y me hizo vivir experiencias que hoy en día, 16 años después, me sirven mucho. Pero sí es verdad que si regresara el tiempo, mi decisión sería distinta. Vamos ahora a la otra faceta que tú me propones, que es la de comunicador. La faceta de comunicador no es tan claro que me retiro por decisión propia. Hay muchas circunstancias que nos tomarían hasta 2 programas de estos que ustedes hacen para desglosárselos, pero hay un cúmulo de circunstancias, es lo que quiero decir, que llevan a que hoy en día yo no esté apareciendo en pantalla. Que podría estar apareciendo en pantalla de una u otra forma y he decidido no hacerlo, es verdad también, pero he decidido que ahorita me conviene y que quiero esta situación en la que vivo, que mi familia está primero, que donde estoy tranquilo y las circunstancias favorables que tengo me hacen tomarlo así. Así es que esta sí no la cambio, esta sí la dejo como está, la otra sí la hubiera cambiado. Finalmente, con esto que mencionas que estás pasando hoy en día, y mi pregunta es, ¿qué viene para el futuro para el Tato Noriega? Mira, no lo tengo claro al 100%. Tampoco te voy a mentir que falta mucho, porque es probable que pronto pueda haber alguna noticia, porque yo tengo algunas metas personales por las cuales ya comentaba Alejandro, quiero quedarme 2 años más a vivir donde estoy.
junto con mi familia, pero te comparto que he recibido algunas invitaciones a unirme a algún proyecto que me pueda permitir seguir aquí en donde estoy, pero ir y venir y por lo tanto reinsertarme en labores profesionales, digamos. Los detalles, pues cuando esto se aterrice, los daré a conocer. No sé si se termina aterrizando, no sé si falte poco o mucho, pareciera que poco, pero pues me siento muy afortunado de tener esa posibilidad, ¿no? De volver a ser invitado a proyectos. No les puedo dar detalles, lo único que les puedo decir es que son proyectos relacionados con el fútbol profesional y bueno, espero que pronto pueda estar dando alguna noticia, ya veremos. Tato, a Morelia significó mucho para ti. Tú debutaste precisamente en un partido contra Morelia, con Pumas, jugando para Pumas, y te retiraste en el Morelos, jugando para Morelia. Me imagino que has de haber tenido un choque de emociones cuando supiste que ya no había más Morelia. ¿Crees que en tu futuro hubiera estado Morelia, tanto como directivo, como entrenador? No sé qué hubieras pensado, no sé qué planes tengas tú a futuro, pero Morelia hubiera estado en tu futuro personal. Primero, los vuelvo a felicitar, porque ya veo que todos, tal como les decía yo que intentaba hacerlo en mi faceta de comunicador, me preparaba. Ustedes están muy bien preparados porque todo lo que han dicho está apegado a lo que es, así es que felicidades por eso. Sí, yo debuto en Morelia, en contra de Morelia, me retiro en Morelia, jugando para Morelia, pero fíjate que aquí te hago una precisión, yo no sabía que era mi último partido. De hecho, me retiro jugando para Morelia, pero no en Morelia. El último partido, que de hecho ahí tendría yo que precisar, porque mi último partido creo que es en el DF contra el Atlante, pero tal vez ni siquiera juego, estoy en la banca y no entro, que por cierto, eso es un motivo por el cual luego decido retirarme, porque el entrenador en turno, que luego lo cambiaron, no comulgábamos en ideas y yo no tenía la participación que yo creía que debía tener y por eso decidí retirarme. Pero lo que te quiero decir con base a tu pregunta es que yo no sabía que ese era mi último partido, es decir, quedamos eliminados ahí con Morelia en aquel partido contra Atlante y yo sabía que me iba de vacaciones y que tenía contrato vigente. Entonces mi idea era regresar a pretemporada y a seguir jugando. Entonces no tuve esa nostalgia que tiene el jugador de decir, caray, esta es la última vez que estoy con los zapatos de fútbol puestos, pisando una cancha como jugador profesional. No tuve esa sensación porque me fui de vacaciones incluso y estando de vacaciones recibo la llamada que es la invitación a ser directivo de Santos y es cuando entonces empiezo a decir, caramba, ¿qué hago? Y regreso de pretemporada todavía con Morelia, empiezo a hacer la pretemporada y es cuando estoy en negociaciones con Santos para ser directivo y es ahí donde tomo aquella decisión que les digo que si regreso el tiempo la cambiaría, pero espero haberme explicado y responderte que nunca supe que ese era mi último partido en aquel momento. Y bueno, ¿cómo son las circunstancias, no? A mí me gustaría regresarme tantito, porque sí lo comentaste, digamos, de pasada, pero me gustaría profundizar en el tema. Cuando hablamos de la parte de jugador, dijiste que te abrió una oportunidad el no haber ido como jugador al Mundial del 2002, y esta oportunidad fue ir como comentarista. Tú trabajabas, como también lo comentaste, para TV Azteca, siendo jugador de Monarcas. La transición a ser comentarista de TV Azteca, digamos que era lo más suave posible. Cuando tú ves, porque vi una foto que pusiste en Instagram hace rato, hace algunos días, ¿no? Donde estabas con Roberto Gómez Junco, con Luis García, comentando aquel Mundial del 2002, Luis García que también se retira en Monarcas. Y ves cómo van las carreras de cada uno. ¿Crees que al final de cuentas el hecho de que no te convocaran como jugador ha hecho y te dio la oportunidad real de que hoy
si bien estás sin laborar ahí, seas parte de los medios de comunicación? Pues sí, puede ser, porque como bien dices, es mi primera participación eh, pública en televisión sobre todo, ¿no? Porque ya comentamos que yo hacía algunas participaciones, o no sé si se los comenté, perdón, tuve otra entrevista hace rato, hace algunas horas, y creo que es donde lo dije. Yo ya tenía algunas participaciones en radio y en algunas revistas también. Entonces, yo estudié ciencias de la comunicación, yo terminé mi carrera académica. Entonces, de alguna manera, yo ya estaba encaminado a esa posibilidad. Ya Heriberto Murrieta, que es un buen amigo y un gran comunicador, me hizo favor en múltiples ocasiones, yo todavía siendo futbolista, de invitarme a participar dando comentarios para una cadena de radio, para alguna revista, y entonces iba haciendo mis pininos, llamémosle así, pero nunca algo tan grande y tan mediático, inclusive no con imagen como es la televisión, como aquel mundial. Entonces, sí es verdad lo que dices, puede haber sido un despegue, ¿no? Una posibilidad. Yo no sé, habría que preguntarle a ESPN, que me invita años después a dedicarme a esto. Si aquella experiencia que tuve con TV Azteca, pues les hace recordarlo y decir, mira, puede ser bueno, ¿no? Puede ayudarnos, sabe lo que hace. Aunque no quiero omitir que también antes de ESPN tuve una participación comentando partidos de la selección mexicana aquí en Estados Unidos con Andrés Cantor en una radio que se llama Fútbol de Primera, muy conocida aquí en los Estados Unidos, y fue otra experiencia. Entonces, sí, finalmente la vida te va llevando, ¿no? Vas dejando semillitas, ¿no? Y van creciendo. Y yo creo que aquella fue una semillota, la de la participación en el Mundial con TV Azteca, seguramente. Y seguramente, y Heriberto Murrieta, pues, igual que nosotros del Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior, que bueno, él es uno de los alumnos destacados. Vamos a pasar a una sección donde vas a ser padrino. Y vas a ser padrino en dos, no te adelanto la última, pero esta vas a ser padrino, nunca la hemos hecho, la vamos a estrenar contigo. Se llama Sí o No, No Hay Más. Te vamos a hacer una pregunta, cada quien, y la respuesta, luego puedes elaborar si quieres o si no quieres, pero lo primero que nos tienes que decir es la palabra sí o la palabra no, no hay más, ¿ok? Así Ok. vamos con Alejandro. Micrófono, Alejandro. De aquel joven José Antonio Noriega que estamos viendo ahí en el círculo rojo en pantalla, ¿te lo imaginaba? ¿Él se imaginaba un futuro como el que tienes ahorita, sí o no? Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Voy a decir que no. Voy a decir que no. Porque siempre he vivido mucho en el presente. No me estreso demasiado en planear cosas a demasiado largo plazo. Entonces, si ese jovencito greñudo que veo yo ahí hubiera pensado en este viejito hablador que está aquí enfrente de ustedes, yo creo que no me lo hubiera imaginado así, y mucho menos con mis 3 hijos hermosos que tengo. A esa edad ni me lo imaginaba, y mucho menos viviendo en Estados Unidos. Es decir, no, yo creo que no pensaba ni me imaginaba a mí mismo demasiado, y mucho menos así como estoy ahorita. No, diría que no. Tato, si hubieras sido dueño del equipo de Morelia hace unos meses y si te hubiera tocado a ti definir el futuro de este equipo, ¿lo hubieras vendido, sí o no? ¿Lo hubieras vendido, sí o no? Ay, ay, ay. Bueno, aquí te va mi respuesta. No lo hubiera vendido, pero
todo lo posible por mantenerlo en Morelia. Habría transparentado públicamente las situaciones que como dueño me tuvieran incómodo para continuar en la plaza y habría tratado de encontrar la forma de resolverlas para mantener el equipo con su afición y en sus instalaciones y con su gente. Eso hubiera hecho yo. Tato, en el fútbol mexicano hay equipos preponderantes, siempre ganan los mismos, o al menos eso pasaba hasta hace unas décadas. Tú ganaste por primera vez con un equipo pues en el que muy pocos creían. ¿Crees que a la afición mexicana no le gusta que ganen nuevos equipos? Yo creo que sí le gusta porque cuando tú dices a la afición mexicana estoy pensando en la afición de Morelia y por supuesto que le gusta que gane Morelia. Y cuando gana, déjame tratar de buscar otro equipo que tenga pocos títulos. Vamos a pensar en... Ándale. Es que ya... Tigres. Cholos. Tigres tiene muy Cholos, ahí está Cholos, muy buena opción. Sí le gusta a la gente que gane su equipo, entonces Pero fuera de le la da afición, frescura. fuera de ¿Perdón? la afición, fuera de la afición local. O sea, obviamente a Ajá. los locales sí, pero a los demás, ¿crees que les guste que ganen un nuevo equipo que no sean ellos? Fíjate que mantengo mi postura de sí y te voy a decir por qué. Porque cuando gana Monarcas, la gente de Tigres está contenta de que no haya sido Monterrey el que hubiera ganado, ¿me explico? O sea, prefieren la gente de Tigres que sea Monarcas y no Rayados los que ganen. O prefiere la gente de Cruz Azul que sea Monarcas y no el América el que gane. Y así Pumas y América, es decir, la mayoría prefieren que sea un equipo como Xolos, como Morelia, que tengan esta novedad, es muy bienvenida y enriquecedora, así como el Leicester en Inglaterra hace unos años. Así es que mi respuesta es sí. Y hace que las cosas sean impredecibles. La Ay, ay, pregunta, ya te espantaste, Tato, no es para tanto. La decisión de Javier el Vasco Aguirre de no convocar a José Antonio el Tato Noriega en el Mundial de 2002 es la más importante para que el Tato sea hoy quien es. no, ahí sí drásticamente no. No. Porque si él, a ver, si su decisión me hubiera frustrado, me hubiera, ¿qué más? Entristecido en demasía, me hubiera cambiado, pero no, para nada. Y su decisión, es verdad que tuvo estas circunstancias de permitirme ir al Mundial y que después lo que ya platicamos, ESPN me invitara. Pero yo estoy tomando más tu pregunta como persona que como profesionista. Entonces, yo como persona no soy más ni soy menos por la decisión de Javier de llevarme o llevarme o no llevarme a Corea, a Japón. Yo soy el mismo y a lo mejor hasta soy mejor. Bueno, porque ahí te daría la razón, ¿no? Sería quien soy por su decisión, pero no, yo creo que no, él hizo lo que tenía que hacer, tomó su decisión, es muy respetable, no la comparto, pero yo seguí siendo quien era y sigo siendo quien soy, más allá de aquella decisión. También tienes razón en cuanto a que profesionalmente, cuando vas a un mundial, siempre se te reconoce como, jugaste un mundial y parece que fueras mucho mejor futbolista del que fuiste cuando eres el mismo, exactamente el mismo. Pero no, como le doy más importancia al ser humano que al profesionista, yo como persona soy el mismo más allá de la decisión de Javier. No, yo estoy de acuerdo completamente contigo, pero es diferente que lo digas tú a que lo diga cualquiera de nosotros porque tiene más validez cuando hablas de ti mismo. Esta es la sorpresa que te tenemos, porque esta sí, no creo que ni el más lejano de tus sueños te la esperabas. Yo pensé que era la de Javier. Ok. Ok. Nueva sección también, talentos ocultos. Es un karaoke. Aquí es una foto tuya con
Ben Ibarra cuando hablábamos de Timbiriche y queremos siempre acabar una entrevista con el entrevistado sonriendo, porque la verdad es que eso es lo que más nos place. Cuando hablábamos de ese tema, pues hablábamos de Paulina Rubio, de Eric Rubín, de Ben Ibarra. Nosotros cuatro, no somos ni remotamente lo que son ellos, en lo que se refiere a la música. Pero como tú en este caso eres nuestro capitán y eres el que tiene más experiencia en cantar, nosotros como equipo no vamos a dejarte solo. No es una canción en donde tú estuviste, es la de Viva México, de Timbiriche. Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a ver qué tal nos sale, es cada quien cantar un pedazo de esa canción y tú vas a acabar con el último párrafo, que es el coro que todo el mundo se sabe. Entonces, te va a tocar la parte más fácil. Pero queremos ver si podemos hacer más o menos lo que hacían ustedes en Timbiriche, pero aquí de manera un poco improvisada. ¿Te parece bien? ¿Le entras al juego? Pues ya que, ni modo que me raje aquí enfrente de la pantalla, hay que dar la cara. Nada más les preciso una cosa. Yo no fui parte de Timbiriche, fui parte de la obra Vaselina en donde estaba Timbiriche. Así es que lo de la cantada, no crean que les voy a ayudar mucho, pero lo sigo. Venga de ahí. Perfecto, entonces empezamos con el mismo orden. Va Alejandro, luego va Lonita, luego va yo y luego voy yo. Y al final vas tú. Va. Excelente, empezamos. México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación. México, México, verde, blanco y rojo pintan mi corazón. México, México, corro por tus playas y me besa el sol. México, México, ser tu ciudadano es privilegio y honor. ¡El micrófono, Lona! Aquí estoy yo, México, todas mis estrellas brillarán para ti. Si me voy, oh México, nunca por más lejos yo me olvido de ti. México, México, águila azteca que en América está. México, México, cuéntame tu historia que la quiero escuchar. Como tú, no hay nadie igual, llevo tu mensaje al otro lado del mar. Como tú, oh México, héroe tan fuerte no he podido encontrar. México querido, no hay amigo al que yo sea tan devoto y tan fiel. México del alma, por mi vida que no quiero, no te quiero perder. ¡Bastato! México, México, M, acento X, y yo. México, México, toquen tus mariachis para ti mi canción. ¡Que viva México, caramba! Eso, Tato. Regresamos. Padrísimo, qué padre, ¿eh? Felicidades. Regresamos a la pantalla completa, Tato. Queremos acabar, ya justamente teníamos planeado 1 hora y 1 hora es lo que tenemos, con que nos des tú una retroalimentación, porque estamos creciendo este proyecto de deportes a todo color y esta sección de 2 a 3 preguntas que de verdad le estamos metiendo mucho empeño. Ellos son chavos que a mí me sacan, más bien yo les saco más de 10 años de edad, pero eso, ¿no? ¿Cómo sentiste la entrevista? Hablabas de entretener y tratamos de entretener, pero la parte de la preparación, la parte de informar, ¿cómo te sentiste? Se lo digo con toda honestidad. Miren, no quiero sonar presuntuoso, pero más bien lo que intento es encontrar la manera de decirles lo bien que hicieron esto y lo diferentes que son. ¿A qué me refiero? En esta pandemia, este tipo de conexión ha sido muy continua y para nosotros, la gente pública, más aún. Les sumo el tema de que la situación de Morelia ha sido muy controvertida y entonces he tenido muchas entrevistas con mucha gente por ese tema y por otros. Quiero decirles que he tenido muchísimas pláticas de muchos tipos, pero ninguna tan original y tan divertida y tan buena como esta. Así es que realmente los felicito porque de eso se trata. Se trata de ser innovadores, se trata de ser diferentes, además positivos. Llegaron, como ya se los comenté,
preparados, así es que una belleza, una maravilla, los felicito, en serio, muy, muy, muy bonito. Y de verdad queremos que sea la primera de muchas. Digo, de mí serán ya menos por mi trayectoria, pero ellos están empezando de verdad su trayectoria y es algo que de verdad queremos poner en pie. Nos gustaría que fueras parte, es tu casa, Deportes a Todo Color. Cuando esté esto al aire, tú tendrás el link de primera intención. Y de verdad, Tato, un placer y espero que te lo hayas pasado muy bien. Gracias, gracias. Me divertí mucho, la pasé muy bien. Recuerden, se vale entretener, nos entretenimos mucho, entretuvimos mucho, pero también siempre hay que tener en mente informar y educar, que hace falta mucho en este mundo y realmente muy padre, muy padre. Los felicito y muchas gracias. Éxito. Perfecto. Muchísimas Hasta la gracias, próxima, Tato. Gracias, Tato.